capítulo 7. Antes de empezar el capítulo... 7. Sí, 7 estamos. Entonces, antes de empezar a analizarlo, vamos a hacer una introducción de qué se trata ese capítulo. Entonces, tenemos que saber una historia de David Amelech con Shaul. Vamos a leer solamente el primer versículo y después explicamos. Dice aquí Shigayon le David, ya vamos a explicar. Asher shar la Adonai al divrei Cush ben Yemin. La palabra Shigayon viene de la palabra Shegagá, es decir, un error. Es decir, David Amelech viene y está... no traje los lápices. ¿Te prestan la mía? No, lápices. Soy joven. Lápices no, tengo ese esfero. No. Ellos no saben traducir. No, dime Sí, necesito. Estamos en el 7. 7. Entonces, Shigayon, la palabra Shigayon viene de la palabra Shgi'a en hebreo. Hoy en día, el idioma de la Mishnah es Shegagá. Shegagá quiere decir un error que una persona comete. Y Shegi'a es también un error. Este es solamente un hebreo más nuevo, ¿no? Y cuando viene David Amelech, está ahorita reconociendo un error que él cometió. Y vamos a ver cuál fue. Asher shar Adonai al divrei Cush ben Yemini. Si una persona busca ese personaje, Cush ben Yemini no existe en la Biblia. Ese señor no existe. Entonces, ¿de quién está hablando Cush ben Yemini? La mayoría de los hajamim explican que se refiere aquí a Shaul Amelech, el rey Saúl. ¿Por qué? Porque Cush es como un negro, Cushi. Sí. Y como Cush, como la mujer de Moshe Rabbeinu que dice esto, la mujer era Cushit. Y Ben Yemini de la tribu de Binyamin. La palabra Cushit hay unas interpretaciones. Hay 3 interpretaciones, ¿no? Hay una interpretación que dice que Cushit es una mujer que se refiere a Tzipora, que era morena. Hay otra explicación que era de del país que se llama Cush, como yo digo, venezolano o venezolana de Venezuela. El Cushit, el que vino de Cush. Okay. Entonces, aquí cuando dice Cush, ¿por qué entonces se llamó a Shaul Amelech un moreno? Si igual como el color de su piel es diferente y está llamando la atención, igualmente la conducta de Shaul está llamando la atención. Por eso le llama Cush. Vamos a entender por eso quería decir, pues la introducción. ¿Qué pasó con David y Shaul? Sabemos en principio, pero hay mucha historia con respecto a los dos. ¿Qué significa? Shaul Amelech era el primer rey que Dios mandó a nombrar por medio de un profeta que se llamaba Shemuel Hanaví, el profeta Shemuel. El profeta Shemuel nombró a Shaul, lo ungió y dijo que iba a ser el rey del pueblo judío. Sabemos el error que cometió Shaul Amelech, y Shaul no cumplió a la perfección la orden que puso Dios de eliminar a este pueblo de Amalek, y por eso vino Shemuel y dijo: Dios decretó que tu reinado se acabó y va a venir una persona mejor que tú. ¿Ok? Posteriormente, Shaul tenía un conflicto con Goliat, ¿no? Con filisteos, y Goliat vino y despreció al pueblo judío. Ninguno tuvo, vamos a decir, los pantalones, como dicen, o el coraje de enfrentarse a ese Goliat, excepto de un señor que se llama David. Y David Amelech, cuando vino, él se enfrentó a Goliat. Desde ese momento Shaul dio cuenta que David Amelech está tomando puesto muy importante dentro del pueblo judío. Posteriormente agarró a David Amelech como su, vamos a decir, violinista. Estaba tocando en su casa, violinista, la arpa. Y llegó el momento que tenía un conflicto muy fuerte, que Shaul trató de asesinar a David Amelech. En ese momento David Amelech ya escapó del palacio y se fue. Con la ayuda de Ok, es en corto solamente, digo qué pasó. Pero todo eso pasó muchos años, que David Amelech fue perseguido por Shaul. Y ahorita vamos a tocar la historia que está relacionada a nuestro capítulo.
Shaul HaMelech, cuando ya recibió una noticia, una información mejor dicho, que dice que David HaMelech está escondiendo en un lugar, salió Shaul a atrapar a David HaMelech y obviamente quería matarlo. David HaMelech se enteró de todo eso. Él no era rey en ese momento, ¿no? David. Entonces cuando Shaul vino con su ejército, necesitaba hacer sus necesidades, entró a una cueva a hacer las necesidades y allá escondió a David HaMelech. Cuando Shaul entró, David HaMelech vino sin que Shaul HaMelech que dé cuenta y le cortó una parte de su capa. Shaul HaMelech sale, después que él está llegando a otro lugar, David HaMelech, en ese momento David sale y gritando a Shaul HaMelech y le dice: mire que yo podía matarte y no lo hice, entonces ¿qué tú quieres de mí? Y escapó. Eso es lo que pasó con David y Shaul, ¿ok? Viene David HaMelech ahorita en este capítulo y nos dice algo muy interesante y viene y dice: yo cometí un error. Que no había matado a Shaul. No, yo cometí un error lo que hice. Por eso dice: Shigayon le David asher sha'al Adonai al divrei Cush ben Yimini. Después vamos a ver. Está reconociendo que cometió un error. Y la pregunta: ¿cuál es el error que cometió David HaMelech? Tenía todo el derecho de matarlo. Porque si lo está persiguiendo y quiere matar a David HaMelech y no tiene nada que él hizo contra de él, tiene todo el derecho de matarlo. Y no lo mató. Y vamos a verlo más adelante, que lo dice David HaMelech: yo no lo maté. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el reclamo? ¿Dónde está la crítica sobre David HaMelech? Que ahorita viene David a tratar de limpiar su nombre. Y aquí es un mensaje para nosotros. Este capítulo es muy importante para nosotros. ¿Y cuál es? Aunque David HaMelech tenía razón aquí en ese momento, pero la forma como lo hizo David HaMelech fue una forma equivocada. Y cuando él lo hizo, aunque tenía toda la razón de hacerlo, el hecho que David HaMelech lo hizo y mostró a Shaul una debilidad, y Shaul sigue siendo rey del pueblo judío, David HaMelech cometió un error grave en ese momento. ¿Qué quiere decir? Aquí el capítulo nos enseña que David HaMelech nos quiere decir que también cuando uno hace algo, y aunque es algo correcto, hay que saber la forma como hacerlo. Y también aunque él quiere llamar la atención a de Shaul y decirle: mira, Shaul está buscándome en vano, no tenía que hacer esto. O sea, que fue como una humillación. Sí, porque Shaul HaMelech era el rey y David tenía la posibilidad de decir: él encontró, llamamos esto a Shaul HaMelech con los pantalones abajo. Literalmente. Sí, es verdad, pero la idea es que lo encontró en ese momento de una debilidad muy grande. Es decir, imagínense que Shaul HaMelech ya tiene una fama de un rey que no cumple las órdenes. Y ya Shaul HaMelech ya sabe todo el mundo que no va a seguir siendo el rey. Y luego viene David y dice: mira, no solamente eso, sino también tu guardia está muy fatal. A eso David HaMelech sintió un arrepentimiento. Pero viene David HaMelech y trata de explicar por qué lo hizo. Eso lo va a hacer en ese capítulo. ¿Cuál hubiera sido la manera correcta de...? No hacer nada, esconder ya. No esconder, sino no haber mostrado la tela. Sí. A propósito, agarró la tela para decir: mira, yo estaba al lado tuyo y podía matarte. Y no lo hice. ¿Verdad? Pues claro, saber que me va a matar y lo tengo ahí y no lo mato. Tuve la oportunidad y no quise hacerle daño. Seguro. Seguro, pero David HaMelech hay que entender los cargos que uno tiene. El cargo es que lo hizo públicamente después y sacó el pedazo de esto de la capa y dijo: mira, David, mira, Shaul estaba al lado tuyo y lo hice. Además era rey. Era rey. Así que aquí el capítulo, antes de seguir explicándolo, el capítulo nos explica un principio muy importante. Y es que cuando uno quiere hacer algo y quiere llevar a cabo una decisión, aunque tiene toda la razón, tiene que buscar la mejor forma de hacerlo para tener y seguir teniendo la razón.
Porque uno con la forma algunas veces pierde la razón. Es que nos enseña aquí David Amelech. Ok, por eso utiliza la palabra shigayon. Ok. Ah, no. Pero no tenía que humillarlo así durante todo el mundo. Había que hacerlo, pero ya, Debió de una haberse manera dicho más. personalmente. Pero David Amelech quería expresar algo muy interesante que vamos a ver más adelante. Pero David Amelech, en ese momento, lo que hizo, otra vez, aunque tenía todo el derecho de hacerlo, pero la forma como lo hizo, en el momento, y no se puede hacer. Es muy importante para nosotros. Es decir, muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Actuamos en una forma y decimos, pero yo tengo razón. Eso no tiene que ver. Aunque tiene razón, no siempre es la forma de decir las cosas. Entonces, cuando el niño ahorita pelea con su hijo, con su hermano, y pelea, y no sé cómo le habla, puede ser que el otro le fastidió, y por eso le movió la piedra, ¿no? Pero, el papá no tiene que regañar al hijo sobre lo que hizo, porque puede ser que tiene toda la razón de hacerlo, sino tiene que regañarlo la forma como lo está haciendo, cómo está defendiéndose. Es lo que enseña aquí David. Entonces, vamos a ver el versículo y después al final lo culminamos, ¿no? Entonces vamos a verlo otra vez. Shigayon le David asher shar la Adonai al divrei Cush ben Imri. ¿Ok? Es como un resalto de un error que cometió David Amelech, que lo dice como un cántico delante de Dios sobre lo que hizo a Shaul. Dice Adonai Elohai becha hasiti oshi'eni mikol rodfai vehatzileni. Penitrof, y vamos a explicar dos versículos, ¿ok? Penitrof que haría nafshi porek ven matzil. Aquí David Amelech está argumentando por qué él llegó a hacer lo que hizo. Y dice, Dios mío, becha hasiti, es decir, mi refugio, el único refugio que tengo hoy en día, eres tú. Es el único que tengo, dice David Amelech. Oshi'eni mikol rodfai vehatzileni. Sálvame, redímame de todos mis enemigos y me sálvame. ¿Qué significa? Dice aquí, David Amelech dice, mire, Dios, yo lo hice, es verdad. ¿Pero por qué lo hice? Porque yo quiero mostrar a ti, Dios, no a él, a ti, Dios, mi pureza. Que aún que existe un señor que se llama Shaul, que quiere matarme, sin nada que yo hice a él, yo quiero mostrarte, Dios, que yo pude hacer con todo el derecho y no lo hice. Es decir, no reclamo, sino lo que hizo Dios, lo que hizo David Amelech, no lo hizo para mostrar a Shaul, a humillarlo. ¿Qué quiere decir ahorita David Amelech? Yo no lo hice para él, sino lo hice para ti, Dios, para mostrarte que yo pude hacerlo y no lo hice. Y por eso sigue diciendo Penitrof que haría nafshi porek ven matzil. ¿Por qué? Porque aquí los enemigos me van a tratar de cazar con Z como un león. El león, sabemos, cuando él caza a un animal, lo revienta, no le deja nada. No es como la serpiente, por ejemplo, que se queda el cuerpo completo. Sino aquí el león está reventando todo, arrancando todo. Igualmente aquí. Dice David Amelech, es la única forma mía de sobrevivir en ese mundo. Otra vez, y a pesar de todo eso, reconoce que fue un error. ¿Matando? ¿O cuál es la única No, él dice, si yo no lo hago, lamentablemente me van a matar o a consumir como un león. ¿Qué significa? Que me van a reventar totalmente. Y no tengo nada que hacer. Si yo no hago qué, el hecho de defenderme. De haber humillado, si no lo hubiera hecho. ¿Dice? Sí, porque hay que entender otra vez. Esta es una parte que yo no expliqué bien. Si una persona, vamos a tratar de vivir en esa época, ¿ok? Y vemos un rey persiguiendo a una persona muy importante que recibió. ¿Ustedes vieron la película Gladiador? Sí. Es muy parecido a esta película. Sí. ¿Vieron esta película? ¿Cuál? El gladiador. El Gladiador. Lo ponen todos los días. Baja la gente, ¿no? Apenas Sí. 2.700 veces. Sí, lo ponen. Y eso todos los días. Pero ¿por qué digo esa película? ¿Qué pasó en esa película? Todo. En esa película tenemos un rey Él y Melissa. que asesinó a su padre y quiere mandar. Haz la que comparo Shaul y esto, pero solamente para entender su concepto. No, eso De otro lado tenemos un héroe, ¿no? En el ejército,
que matan a su esposa, a sus hijos, y lo llevan a la cárcel y lo tratan de humillar, ¿no? Esa es la película. Ese muchacho quiere vengar la muerte de su esposa, sigue protegiendo la patria de Roma, de Roma, y hay un conflicto aquí entre un rey y un César, pero es un héroe, ¿no? David Amelech es un héroe, era general, y mató al enemigo más grande del pueblo judío, que era Goliat. Es de un lado. De otro lado tenemos un rey que se llama Shaul, que todo el día está buscando la forma y la trampa para matar a ese señor, igual como la película. El pueblo, cuando va a las batallas y a las peleas, porque es como las peleas que había, él siempre puso a ese señor para pelear contra los leones, contra tigres, no sé qué, y quería como matarlo, y no logró, y cada vez él tenía más fuerza, y más fuerza, y más fuerza, y más fuerza, hasta que al final él muere, pero mata al rey, o al César, no sé cómo se llama. Así terminó prácticamente la película. Ahorita vamos a entrar a esa película, pero con David y Shaul. ¿Qué piensa yo, como pueblo, sobre ese conflicto? ¿Cómo yo veo a Shaul? Supuestamente yo veo a Shaul como un malvado que está persiguiendo a un David. Pero según lo que dice David aquí, no fue así. Shaul era tan inteligente que él mostró que David Amelech es un enemigo al reinado del pueblo judío. Es un rebelde, lo que trató de hacer ese César, ¿no? Es un rebelde contra el reinado del pueblo judío. Y cuando David Amelech muestra, hace una prueba. ¿A quién? A Dios y al pueblo. Tratar de cambiar el pensamiento o lo que dice el pueblo sobre él. Porque lo que se vendió ahí, que David Amelech era una persona negativa. Hasta que vino personas y lo maldijeron. Entonces David Amelech tiene que ganar y limpiar su nombre. Y eso es lo que pasa con nosotros. Muchas veces eso que nosotros decimos, sacamos mala fama sobre una persona, o que alguien sacó mala fama sobre nosotros. Ahora, ¿cómo es la forma nuestra de enfrentar a ese problema? Lo que está pasando actualmente entre los palestinos y... Sí, pero vamos a hablar entre nosotros. Sí, también. Pero ahí es problema que hay muchos intereses, aunque también la sociedad tiene muchos intereses. Pero la pregunta es, si dijeron algo negativo sobre mí, ¿cómo yo ahorita puedo enfrentar delante del público para limpiar mi nombre? Con la verdad. Entonces yo puedo hacer también una trampita para mostrar que el otro lado tiene una mala intención y yo tengo buena intención. Viene David Amelech y nos enseña que no es correcto. A ver, ¿cómo es? Que no es correcto hacerlo. Aunque así voy a salvar mi piel. No es correcto. ¿Por qué? Porque tú te salvas por medio de la humillación del otro. Lo que dice David Amelech en ese momento, que aquí solamente en el momento que yo veo que yo voy a perder mi vida, es decir, que me van a reventar como un león, que revienta a su animal que está cazando, ahí puede ser, David Amelech va a decir que mi intención fue buena. Pero si no, David Amelech nos enseña que uno tiene que limpiar su nombre por medio de ¿qué? Por medio de sus acciones propias, sin humillar al otro. Es muy difícil. Si aunque el otro tiene una intención negativa, no trate de humillar al otro para limpiar tu nombre. Rafa, ¿alguna vez oímos que es peor morir quemado que ser humillado? Sí. No, es mejor lanzar al fuego que humillar al prójimo. ¿Qué dice? Es mejor saltar al fuego que humillar al prójimo. Sí. Porque cuando una persona humilla a uno, es el peor asesinato que puede pasar. Si yo mato a uno físicamente, él no sintió nada, le sintió el tiro y se fue. Pero el otro está muriendo y no puede hacer nada. Entonces yo lo asesiné y lo dejé vivo. Entonces él, ¿qué quiere decir? Yo lo asesiné y tiene que vivir con ese asesinato, con esa humillación. ¿Por qué Jajamín? ¿Por qué el judaísmo está dando tanta importancia a la parte de conducta del ser humano? No en vano los dioses, sino porque
para ser hoy en día que hablar sobre la conducta. Dice, no, el judaísmo no es esto. El judaísmo entiende que nosotros, lo más importante del ser humano, lo más importante es cuando una persona está actuando en una forma correcta. Cuando uno es buena persona, puede mejorar su personalidad por medio del judaísmo. Pero si uno no es así, es el problema de hoy en día. ¿Cuál es el problema? Hoy estudiamos algo interesante. Eso no tiene que ver, pero no importa que me preguntaste. Hoy estudiamos a Bilam. ¿Conocen a Bilam? No. ¿Escucharon a Bilam? Bilam era un profeta que no era judío. Fue contratado por el rey de Moab para maldecir al pueblo judío. ¿Ok? Tiene una burra excelente. Dice la Torah que él tenía intención de maldecir al pueblo judío, ¿no? Es lo que estudiamos hoy. Cuando él llegó al rey, a Balak, le dijo, mire Balak, vamos a construir 7 altares y tráeme 7 toros y 7 venados. Pregunta Rashi, ¿por qué? Dice que si nosotros sumamos todos los altares y sacrificios que hicieron los patriarcas juntos, no llega a 7. Y yo voy a hacer más. Sí, dice. ¿Qué quiere decirnos Rashi? Rashi quiere decirnos un principio muy importante aquí. ¿Qué dice? Bilam viene, y es el pensamiento de Bilam, que lamentablemente hoy en día tenemos muchos que piensan como Bilam. ¿Y cuál es? Bilam viene y dice, ¿cuántos altares hicieron Abraham, Isaac y Jacob? 5, 6, yo hago 7. Si yo hago más cantidad, ¿cuál es el problema? Pero no entiende que el judaísmo no es cantidad, sino es calidad. Entonces viene Dios a Bilam y le dice, si tú estás lleno de veneno y de odio, y viene ahorita a hacer altares, ¿acaso yo necesito esos altares? Si igual que una persona viene a tefilá, va a rezar, pero dentro de él está lleno de odio, ¿pues para qué viene a rezar? Es decir, que lo que está cambiando, que lo que está buscando el judaísmo es un cambio interno en la persona. No que hagamos más acciones, eso no le interesa a Dios. Le interesa a Dios que por medio de las acciones nos cambiemos, eso sí. Pero que nosotros digamos todo el texto de la tefilá de A a Z, pero lo decimos corrido. ¿Por qué? Porque tenemos que terminar el texto. Pero el texto no es importante, lo importante es la intención y la concentración que uno tiene por medio de la tefilá. Y si uno puede decir todo el texto, si uno puede decir 70%, no importa, pero por lo menos me concentro en los 70%. Entonces, hoy en día el judaísmo se convirtió en algo muy peligroso, ¿no? Es de, como dije hoy, es de información, más no de formación. ¿Ok? Si el judaísmo es más que tengo que saber que no se puede mezclar esto con el otro y que los tefilín tienen que poner acá o acá, todo el mundo hoy en día, yo recuerdo cuando yo compré, cuando empecé la yeshiva, compré el espejito, un espejo que ven que los tefilín están exactamente en el lugar, ¿no? Yo también estaba loco en ese momento. Después me dije, mire, Moshe Rabbeinu tiene espejo, no puso tefilín, tiene espejo. Esta revoltina que hoy en día ya venden los tefilín con un espejo. Es decir, hoy en día ya todo es práctico, todo es algo solamente de forma. Entonces vemos ayer vi uno que empezó a Amidá, ahí está escrito en el Sidur, que antes de la Amidá hay que tocar los tefilín de la cabeza. Y se quedó ahí tocando. Y haga, Baruch Ata Hashem, siguió. Me di cuenta. Pregúntale, él sabe por qué tenemos que tocar los tefilín de la cabeza. ¿Entiende? La idea que tocan los tefilín es para que tú puedas concentrarte en la amidad sabiendo que tienes los tefilín colocados. Hay muchos puntos en la tefilá que Jajamim dijeron toca los tefilín. ¿Para qué? Para no olvidar que los tienes puestos. ¿Qué quiere decir? Obviamente que vas a sentir, pero sentir físicamente, pero no intencionalmente. Es decir, nosotros todavía como un ganado que sigue haciendo las cosas y perdemos la esencia del judaísmo. Es el problema que pasa hoy en día, ¿no? Entonces, por eso digo que cuando uno es capaz de humillar, no solamente a un judío, a cualquiera. Si yo, por ejemplo, como que yo lo vi, y espero que nadie lo vio, no creo que nadie lo vio aquí, entonces puedo decir ese ejemplo. Vamos a suponer que es un vino, ¿no? Es una botella de vino. ¿Ok? El vino que no es cocido, el goy no puede tocarlo, ¿no?
Si le tocó el goy, y si no es mebushal, también según Lubavitch, entonces ahorita si lo tocó el goy, ese vino no puede tomar, hay que botarlo. Ni se puede regalar. Ahora yo como kasher, ¿ok? Yo tengo aquí el vino, y vino un mesero, muy amablemente, y agarra el vino y dice, mire señor, yo te he hecho otra pregunta ahí, ¿cómo me actúo? Si me sale el animal y empiezo a gritarle, ¿tú qué hiciste? Entonces, ¿para qué come kasher y pone shalom? Come terefa mejor. Porque aquí come kasher y actúa como hazir. Si no sirve. Entonces, ¿quién te permitió humillar a un goy que pobre le quiso a servirte? No quiso ahorita. ¿Qué quiso hacer el Señor? ¿Acaso el Señor quería que bote el vino? Él ni te entendió lo que tú quieres. Ellos no saben. Si los Mashgiachim saben, el goy va a saber esto, pobre, no tiene que saber esto. Entonces la idea es que ahí aguantemos, y ahí nos controlemos. Y decimos, mire Señor, no importa, no pasa nada. Ni lo votamos delante de él. Y cuando venga la gente, va a decir, mire señores, no tocan cebolla, no podemos tomar. Ya, listo, terminó. Es una razón como medio... No importa, no entremos a esta alajá, ahorita, pero te traje ese ejemplo para mostrar lo que el judaísmo me exige. El judaísmo me exige, como yo dije a mi hija, ayer tenía que hablar con mi hija, yo le dije, la prueba no es cuando todo está bien. Yo hablé con ella, cuando todo está bien, porque yo le dije, porque el hermano se le puso bravo, ella se puso furiosa. Entonces yo le digo, ¿por qué? Me dijo, no, porque me puse furiosa. Pero la prueba no es cuando todo está bien y juegan bien y que no te ponga brava. Esa no es que gran cosa. La prueba es cuando tu hermano te fastidia y ahí te controlas. Si logras de controlarte ahí, es bueno. Y es que nos enseña aquí el mismo salmo de David, ¿no? Primero que le pegue y después que se controle. Sí, ¿no? Se tranquiliza. Entonces la idea es otra vez, como tú dijiste, es decir, mejor que uno... ¿Qué quiere decir ese midrash? Es un midrash, ¿no? Es un dicho de Jajamim. Que uno mejor que lance al fuego que humillar al otro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué no dijo el midrash, mejor contrólate que humillar al hombre? ¿Por qué no dijo que hay que lanzar al fuego? El midrash quiere llevarnos, el dicho de Jajamim quiere llevarnos hasta un extremo. Dice, si tú no puedes controlarte, no hay posibilidad de controlarte, lánzate al fuego. Pero no humilles. Pero no humilles. Hasta si tú... Obvio que es mejor que uno logra de controlar sus instintos. Claro. Pero si tú no logras de hacer, haga daño a ti y no haga daño a los demás. Imagínate. Fuerte ese midrash, ¿no? Sí, muy fuerte. Pero ¿qué quiere decir? Ese midrash quiere expresarnos lo que Dios quiere de nosotros. Pero no es real tampoco. Obviamente que le vamos a lanzar al fuego. No por lo del fuego, sino que en la realidad uno no es así. Es el problema, y por eso pero hay que trabajar en esto. No podemos ir así, hay que trabajarlo. Y el trabajo es, poco a poco, mostrando que uno logra de controlarse. Sí, yo lo vería usted bravo y vería si se controla. Sí, yo no sé que soy ángel. No, por eso, pero es difícil. Seguro. Pero sí hay que ponerse algunas veces. Se controla, pero se enferma, porque uno cuando se controla... No, pero si yo no lo trago, sino la idea es que una persona tiene que saber, otra vez, ninguno es completo, pero la idea es que uno tiene que saber cómo funcionar con los problemas. Te voy a dar un ejemplo, que era un ejemplo sencillo. O sea, que eso de que sí, un golpe pone el otro... No, ok. No. Entonces, si te humillan, ¿qué? ¿Siguen humillando? No, si te humillan, yo no dije que te humillan. Estamos hablando si yo humillo. Y si te humillan... Si te humillan, entonces, aunque ahí también depende qué pasa ahí. Yo debería contestarle con otra agresión. Claro, un ejemplo, yo tengo que controlar. Yo voy a decir de sector rabínico. Ok, ustedes cada uno va a hablar de su profesión. Si yo voy, por ejemplo, a una boda, ¿ok? Y no me llaman a decir una veraja. Uno puede ofenderse. Decir, mire, a mí no me llamaron, esto que es bonito. La próxima yo hago boda, ninguno aquí sube. Es una persona que no practica el judaísmo. No hay que decir. Es una persona que dice, mire, si el Señor es malo, o actúa mal, o no sé qué, que lo haga, ¿qué me importa ya? ¿Acaso yo vivo de esto, de saber ajá? ¿Qué me importa? Lo que persigue los honores escapan de él. Y lo que escape de los honores persiguen a él.
Así dice Jajamín. Entonces, si uno no siempre está muriéndose, está perdiendo la idea. ¿Cuál es la idea? No, hay que dar a esto, pero perdimos esto. Pero este también que... Entonces, ¿qué usted piensa? ¿Qué? Ahorita lo digo la verdad a ustedes. Ustedes como público, no le da risa, para no decir vergüenza, de esa hartota de los rabinos. Si dieron veraja a esto, no dieron veraja, si llamaron, no llamaron, si habló, no habló. Ese le agarró el sefer, el otro hizo esto, el otro tapó la cabeza, el otro ya tomó de esta. Para mí es una vergüenza, yo me siento vergüenza con esto, como rabino. Miren estas boberías que yo tengo, no tengo, ¿qué es esto? Ya no necesito esas cosas, ¿acaso yo voy a vivir de esto? Pero es el ejemplo que estamos dando. Entonces mañana, si va a haber una junta y no van a llamar al Señor que se sienta aquí, otra vez va un día. Si yo voy como rabino, voy a dar una clase, hay que controlarse. Mire tú, perdón, no va a decir la palabra, pero si tú ayer había una boda y no te controlaste, entonces ¿qué tú quieres de mí? Es un ejemplo que tenemos que ver. Es el judaísmo prácticamente. Entonces David Amelech, aquí si regresamos a David se controló porque podía vengar su sangre legalmente y no había ningún problema, nadie podía demandarlo, porque es una persona que quiere matarme sin ningún motivo. Pero el problema de David Amelech, que él hubiera saliendo perdiendo, si hubiera reaccionado. Seguro. ¿Por qué? Porque el mundo, el pueblo está vendido. Porque Shaul Amelech convenció al pueblo que David Amelech es malo. Entonces David Amelech dice, ¿cómo yo salgo de todo eso? Entonces, comprobando que no soy malo. ¿Y cómo lo compruebo? La forma como lo hice era algo necesario para el momento, dice David. Pero ¿cómo lo hago? Para mostrar mi bondad y mostrar mi pureza. Y cuando uno muestra su pureza, automáticamente entienden que el otro se equivocó y mintió. Y es la forma que nos enseña David Amelech. ¿Ok? Entonces vamos a leerlo. Adonai Elohim asiti zot. Ahorita mire qué dice David Amelech. David Amelech viene a Dios y le dice, mire Dios, tú sabes lo que yo pienso, lo que yo siento. Joker que la otra dicen Dios. Dios es uno que no solamente ve la acción, sino ve lo que la persona piensa, ve lo que la persona siente, ve la intención. No podemos engañar a Dios. Y viene David Amelech y dice, Adonai Elohim asiti zot y meshavel bechapai. Le dijo Dios, si yo lo hice, si yo tengo un error en mis manos, ¿acaso yo devolví mal a mis enemigos? Ni a mis enemigos lo hice. Haletza es decir, rescatar, como le haletz, como una persona lo secuestraron, yo voy a rescatarlo. Aquí dice, recam. Si yo dejé a Shaul saliendo sin nada, yo no le hice nada, solamente le corté un pedacito, pero no le maté, no le herí, nada. Entonces, estamos hablando aquí que David Amelech viene a Dios y le dice, mire Dios, yo te muestro mi pureza, que yo lo hago. Ahorita, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué yo pido con esto? Dice Dios, David Amelech a Dios, Iradof oyev nafshi, ויסג וירמוס לארץ חיי וכבודי לעפר ישכן סלע. Dice David Amelech, si yo cometí un error, de la autoridad y la fuerza a mi enemigo de reventarme y acabar conmigo para siempre. Si verdaderamente lo hice. Si aquí muestra David Amelech la transparencia delante de Dios. David Amelech viene a Dios y le dice, mire Dios, tú eres el juez. Ni Shaul, ni el pueblo, ni nadie, tú. Y tú sabes exactamente quién soy. ¿Qué quiere decir? Y ese es algo que lo vimos en uno de los capítulos de David Amelech. Si uno viene delante de Dios y habla con Dios, tiene que tener una condición básica. Y es transparencia, más no hipocresía. Si no tiene esto, no puede dirigirse pero a Dios. delante de Dios uno no puede tener hipocresía. Pero Raf, ¿cuál es el fin? o sea, ¿qué? Uno se ¿A metió quién a sí estoy mismo. escondiendo? Yo veo personas que agarran talit y dicen Baruch, Ata, Hashem, Eloquenu, Melech, Haolam, y no entienden una palabra. No.
O sea, Entonces, ¿cómo tú puedes entender esto? pero está siendo hipócrita ahí. Yo pregunto, yo hago solamente, te doy ahorita un ejemplo y tú explícame. Yo todavía no tengo respuesta. Recen en Pero me español. pregunto, ¿cómo hacen? Recen en español. Sí, pero si tú rezas en español, es decir que tú entiendes literalmente. Entonces, cuando tú dices Baruch, ¿cuál es la condición? Baruch ata Hashem. Baruch ata Hashem en voz alta, para que todo el mundo lo escuche. Elokeinu, Melech, Pero Haolam. eso es hipócrita para la gente, pero no Para él Dios. mismo. Pero lo hacen delante de Dios. ¿Cuál gente? Pero lo hacen delante de Dios. ¿A quién dices Por eso? eso, está No siendo para hipócritas. Está siendo hipócrita para la gente, no para Dios. Para Pero Es pues que es- para Dios, de sí tú mismo. no Si tienes Dios que no lo ve. rezar para Dios, tú rezas para ti. Por eso estoy diciendo que está siendo hipócrita. No Seguramente para delante Dios. de los demás, pero la persona también es hipocresía delante de Dios. Porque él hasta que llega a creer que es así, es el problema. El problema es un problema psicológico. ¿Esa clase? ¿Cuál? ¿Usted vino a la clase de Rabino? ¿Te explico eso? Ay, mi hija, con mi Alzheimer, yo no Porque sé si vino o acabo no. de dar en el punto de lo que no ¿Con sé. cuál rabino? Estoy aterrada, sí. Está iluminada. ¿De qué haya? Sí, estoy muy concentrada porque Es si muy no me interesante, pierdo. es muy inteligente. Yo no tenía que ya tiene que ya ver. Solamente que Witzel le está revolviendo. Pero... ¿Qué? Entonces, se rompa. mira, eso no lo graba. Entonces, ¿cuál es la idea? Quiere decir, si uno no tiene esa transparencia delante de Dios, no que Dios se molesta, hay que entenderlo. Dios dice, es un caso perdido. ¿Por qué es un caso perdido? Porque él piensa que me está engañando. Está engañando a sí mismo y nunca va a reflexionar y va a corregir. Entonces aquí no hay nada que hacer. La única forma es darle una patadita o una cachetada para que él despierta, pero entiende que no está parado. ¿Okay? Esto viene con la Porque enfermedad. no ¿no? sería más bien una justificación ante los demás de lo que él estaba haciendo, porque no se tenía que justificar, o justificar, no, de decirle a Dios, lo estaba haciendo para demostrarle mi pureza, porque Dios lo sabía, Sí. sino que él tenía era ¿Tú que- hablas sobre David? sí, Sí. sino que él tenía que demostrarle a los demás que al hacer eso él quería demostrarle su pureza. Sí, a Dios. pero hay que entender. La pregunta tuya es perfecta. Son los demás. La idea solamente que el libro de Tehilim, ¿por qué David Amelech lo escribió? Podía hablar con Dios directamente. La idea es que David Amelech quería dejar un escrito, no solamente para él, sino dejar un escrito para que el otro sepa cómo reflexionar. Por eso dije que el libro de Tehilim es un libro de enseñanza para nosotros. Es que David Amelech habló con Dios, habló, pero ¿por qué tiene que llevarlo a escrito? Lo escribió para dejarlo para los demás, para decir, yo me enfrenté a ese problema en esa forma y te doy ese consejo que lo haga igual. Pero para que tú puedas hacerlo igual y quieres mostrarlo a los demás, como hizo David Amelech por medio de ese pedazo de tela, primero tiene que estar muy bien con Dios. Y lo único que puede saber cuál fue la intención verdadera de esa persona es Dios. Si yo soy capaz de venir a Dios y decir, mire Dios, si yo no lo hice bien, reviéntame. Entonces decir que estoy hablando verdad. Nosotros no importa el nivel de práctica, pero si yo veo a alguien al Sefer Torah y lo abro el Sefer Torah y dice, mire, diga si lo hiciste y si no lo hiciste que Dios te mata mañana, aunque es boberías, pero vas a poner, ninguno va a ir. No. Pero sí que tiene problema tú, que ¿acaso tú no haces esto, haces el otro, tú puedes, mira tú que Sefer Torah qué? Es algo psicológico que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque en este momento la persona entiende que él está delante de Dios y ahí no puede tener que quitar la máscara. Pero cuando uno no llega a ese punto de pensamiento, lamentablemente sigue con esa máscara y puede vivir y hasta morir con esta máscara. Hay gente que muere con esto. Y tú lo ves, nosotros lo vemos. En cualquier sociedad existe esto, lamentablemente. Siempre existe esto. ¿No? Él no lo hace por maldad, hay que entenderlo. Es un problema de personalidad, que es un problema yo pienso psicológico. Yo lo veo así. Entonces, ¿qué pide ahorita Dios? Unos 8 minutos y terminamos. Dios. ¿Qué pide David Amelech a Dios? Perdón. ¿Qué pide David Amelech de Dios? Kumá Adonai be'apecha, innase be'avrot tzorirai, ve'ura elai mishpat tzivita. Viene David Amelech y dice a Dios, ahorita tú, como sabes mi pureza, tú vas a trabajar por mí. Dice Dios, David Amelech a Dios. ¿Qué quiere decir? Yo hice todo lo posible. Pero ahorita tú
me da la fuerza, a mí y tú también, para poder luchar contra de mis enemigos, para descubrir su maldad. Y cuando dice aquí, Kumá Adonai beapeja, con tu ira, y nace be'avrot sorerai, ve'ura elai mishpat tzivita, despierta la justicia. Yo quiero, Dios, que tú vas a ser el juez, tú vas a ser la policía, tú vas a hacer todo lo que tiene que hacer. Yo no tengo que hacer nada más ahorita. Yo hice toda mi parte, porque te mostré mi pureza. Entonces aquí, Javier nos enseña, David Amelech nos enseña, que cuando uno está bien con Dios, es decir, ¿qué es decir bien con Dios? Está seguro lo que hizo es correcto. Y no tiene nada de maldad, y tiene la confianza de Dios, hay éxito en esto. Yo creo en esto. Cuando uno hace cosas Leshem Shamaim, quiere decir con buena intención, con pureza, va a tener éxito. Cuando uno utiliza el nombre de Dios o el judaísmo para sus intereses personales, no va a tener éxito. Y lo vemos en el mundo. Pero ¿dónde está ese límite, esa lineecita? ¿Cuál es el objetivo? No, ¿hasta cuándo puede uno, por ejemplo, tolerar las condiciones normales de vida, circunstancias adversas y negativas hacia uno que son francamente destructivas y que son injustas hacia uno? Y uno trata de hacer las cosas adecuadamente. Seguro. ¿Dónde está el límite para uno decir? Es que lo que dijo David Amelech. Cuando yo veo que voy a convertir en un animal que fue cazado por un león, si cuando yo veo que ya no puedo levantar más, en ese momento se permite lo que hizo David Amelech, es decir, hacer acto, todavía no matar, solamente comprobar, aunque en una forma indirecta, humillando a Shaul en ese momento. Por eso él lo ve como un error, pero está justificando ese error de David Amelech. Y viene a Dios y le dice, mira Dios, yo lo hice porque me sentí que si no lo hago hoy me voy a morir. Entonces no hay nada que hacer. Pero en caso normal, uno tiene que aguantar. No es fácil, tienes toda la razón, no es fácil, nada fácil. Pero la idea que nos enseña David Amelech es cómo enfrentar a esto. Yo pienso que aquí también es una medicina psicológica. ¿Por qué? Porque cuando uno no está en paz consigo mismo, por medio de conversar con Dios o por conversar consigo mismo, lamentablemente nunca va a lograr de solucionar y enfrentar un problema. Como el salmo anterior. Sí, como lo vimos. Exacto. Y cuando uno no lo tiene, no logrará hacerlo. No se desahoga. Entonces vamos a terminar rápido este capítulo. ¿Inicuos? ¿En qué versículo está? En el 10. Que se acabe la maldad de los inicuos. En el versículo 10, que se acaba la maldad de los inicuos, no sé. Aquí dice malvados. ¿Sabes qué es inicuos? En la palabra es reshaim, es malvados. Malvados. Ok, vamos a terminar rápido porque tengo que terminar ese capítulo. Tengo 3 minutos. Entonces, no. Es decir, Adonai Adin Amim, Shofteni Adonai Ketzitki Uchtumi Alay. Dios que juzga a las naciones, juzga a mí también, según mi integración y según mi limpieza. Igmor na ra reshaim, utchonen tzadik ubohel, ese es el versículo importante. Utchonen tzadik ubohel libot uchulayet Elohim tzadik. Mira que dice aquí, es un versículo muy interesante. Igmor na ra reshaim. ¿Quién va a acabar a los malvados? Uno. La maldad de ellos. Ellos mismos acaban. La maldad de uno acaba con el malvado. Y la justicia de uno despierta y levanta al justo. Dice David Amelech. Por eso dice David Amelech, no tenemos que luchar contra ellos. Y tampoco tener de la intervención divina. Obvio que La maldad de uno, ¿qué? dice Acaba con... Dios que la maldad de uno acaba con los malvados. ¿Qué significa? El malvado hace maldad, ¿no? Sí. Esa maldad al final viene a perjudicar a él. Más La maldad de ellos acaba Acaban con La ellos. maldad del malo
Acaba acabando. Con el malo, sí. Y el bien del justo lo sostiene y lo alaba. El bien actúa por sí mismo. Sí. Por eso dijo David Amelech antes, yo no quiero nada que haga Shaul, yo no quiero nada contra él. Pero sí yo quiero que a mí me levante poquito. Que entiendan que yo no estoy equivocado. Y la única forma de hacerlo es para mostrar que yo no soy como él. Ese, por ejemplo, hoy en día el Estado de Israel trabaja en esa forma. Algunas veces en un extremo, más de la cuenta, pero nosotros trabajamos no como ellos, porque nosotros teníamos todo el derecho de bombear a Gaza y matar niños y mujeres y hombres y todo, porque ellos lanzan sobre civiles. Yo tengo también el derecho de hacerlo sobre civiles. Y preguntaron a un oficial, ¿por qué no lo hacen? Y dijo, nosotros no vamos a bajar a su nivel. Y cuando vamos a hacerlo seleccionado. Salió un documental interesante, cuando hablaron cómo eliminaron ese mamzer de Jabri. Y hablaron sobre, ustedes saben que los últimos años, los 15 años, eliminaron como 10 o 15 de ellos. Había uno que se llama Shahada, no sé si escucharon sobre él. No. Shahada lo eliminaron en año 96, si no me equivoco. Cuando lo mataron con 11 niños, en un apartamento al lado. Hablaron con el señor que era el ministro de la defensa en aquel momento, se llama, no, el gordo, Ben Eliezer, uno gordo. Y le preguntaron, ¿cómo tú pudiste dar esa orden? Dijo, te voy a explicar cómo fue. Nosotros dijeron que ese señor es uno de los número uno que estaba. Dijeron que ese señor lo podemos quitar. ¿Nos da la orden? ¿Cuántas personas hay alrededor? Dijeron, hay 5 personas, 5 civiles alrededor. Dijo, no se puede matar. Imagínense, un enemigo grande que mató a ustedes sangre, las manos llenas de sangre. Dijo, no. Después otra vez le llamaron y dijeron, mira, de menos ahorita el señor lo podemos matar. ¿Qué tiene? Tiene a su esposa y a su hermano, no sé quién, al lado de él. No lo puede matar. Imagínense la ética del ejército judío. Solamente cuando él contó, estaba yo en el aeropuerto, me llamaron y dijeron, lo tenemos. ¿Quién está ahí? Dijeron, el único que está con él es su esposa. En ese caso, esposa. Él dijo, esa esposa es también terrorista, que ella mató también. Tienen el orden. No hay nadie alrededor, no hay nadie. Lamentablemente, no sé, pero había mala información. Lanzaron esto, mataron, pero había 11 niños en otra habitación que no sabían sobre esto. Y fue una tragedia, vamos a decirlo así. Pero imagínense cómo se maneja el ejército israelí. Si es seleccionando las personas y no matar ni una persona que tengo todo el derecho de hacerlo. Es exactamente como David Amelech. David dice, yo tengo todo el derecho de matar a Shaul, pero no lo voy a hacer. Pero sí voy a mostrar que no voy a dejar a seguir pisándome. Como el ejército de Israel está eliminando a los terroristas, viene David y está tratando de levantar su nombre en alto delante del pueblo judío. ¿Ok? Y solamente lo traduzco. אלוהים שופט צדיק ואל זועם בכל יום אם לא ישוב חרבו ילטוש קשתו דרך ויכונניה ולא יכין כלמוות חיציו לדורקים יפעל. Aquí está hablando David Amelech todo lo que Dios está haciendo con la maldad y con los malvados. Ustedes pueden leerlo en la traducción rápidamente. הנה יחבל אבן והרע עמל ועל השקר בו קרא ויחפרהו ויפול בשחת יפעל. Es que dijimos que el malvado está haciendo un pozo, una trampa, y él cae en la trampa. ישוב עמלו בראשו ועל קודקודו חמסו ירד. Toda la maldad de él va a caer sobre él. הודה אדוני כצדקו, termina así, והזמרה שם אדוני עליון. Ve David Amelech y dice, para culminar, es solamente que yo agradezco a Dios y pongo siempre el nombre de Dios en alto. ¿Por qué? Porque Dios para mí representa la justicia. ¿Qué dice David Amelech? Entonces aquí de ese capítulo solamente vemos un concepto interesante. El concepto que David Amelech nos enseña cómo nos enfrentamos a los conflictos personales o colectivos que nosotros tenemos sin dejar que nos dé la cachetada en otro lado.
¿Y qué significa esto? Yo tengo que levantar mi nombre y purificar mi nombre, pero tengo que buscar la mejor forma de hacerlo para no humillar a los demás y para no perjudicar a los demás, sino al revés. La maldad del otro es el que va a acabar a él. Y a mí, la justicia, para mostrar que yo no caigo en esos juegos. Entonces la sociedad va a ver esto, y por eso podemos ver, posteriormente David Amelech va a ser el rey más importante del pueblo judío, que todo el pueblo judío va a estar con él. Es el único rey que todo el pueblo judío estaba con él, hay que entender. Ni Shlomo Amelech. Shlomo Amelech, al final de su vida, no lo querían, solamente que tenía mucha fuerza, pero no lo querían. ¿Por qué? Porque puso impuestos, puso esto, puso el otro. Dejaron al pueblo, mira, hasta aquí. Cuando vino el hijo, le dijeron, no sé como tu papá, pero el hijo estaba tratón, y él dijo, no, mi papá era así, va a ser peor. Entonces, ¿qué pasó? 10 tribus salieron de él. Pero el único rey que había paz y tranquilidad en su época era David Amelech. Listo.